Bienvenidos al Expo Pyme Launch. El día de hoy nos acompaña Israel Molleda de Complement Consulting Group. Nos encontramos en las oficinas de ISA Business Center. Agradecemos su invitación. Un gusto tenerte en este espacio. Y cuéntanos, ¿de qué se trata tu conferencia Pymes Familiares? ¿Cómo hacerlas crecer sin desintegrarse en el intento? Gracias. Pues sí, mira, como sabemos, las empresas familiares son el 99% de las pequeñas y medianas empresas. Todo el conocimiento que se requiere para formar una empresa a veces no es necesario o no es suficiente para poder seguir creciendo. Estas charlas nos va a ayudar a definir algunos protocolos o algunas mejores prácticas para que la empresa familiar siga creciendo y que se minimicen los conflictos que a veces detona el combinar el patrimonio, los sueldos y los activos con la familia. ¿Qué es una empresa familiar? Como definición, una empresa familiar es aquella en donde más del 51% de las acciones pertenece a una sola familia. Entonces, una empresa familiar es donde hay algunos familiares directos o indirectos trabajando dentro de la empresa o forman parte de la asamblea de accionistas. ¿Qué retos afrontan las empresas familiares al crecer? Bueno, identificamos 4 retos principales. El reto más fuerte es cuando entra una segunda generación a tomar decisiones dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque comúnmente la primera generación juega un rol un poquito más como emperador, en donde todas las decisiones son mediante una sola persona. La segunda generación, con el afán de crecer o hacer las cosas diferente, llega con nuevas ideas. Entonces el gran reto o el reto principal que vemos es en la entrada de una segunda generación. Otro de los retos que enfrentan es cuando se combinan las dinámicas familiares con las dinámicas empresariales. Vemos que de repente ciertas dinámicas con respecto a cómo se manejan, cómo hablan, cómo compensan o incluso quién es el familiar favorito, se mezclan dentro del tema familiar. Otro de los grandes retos es cómo definir qué es de la empresa y qué es de la familia, hablando del tema financiero. Se entremezclan mucho los temas de los gastos familiares dentro de la empresa y a veces genera una miopía financiera en donde no se conoce realmente cuánto es de la empresa, cuál es la rentabilidad real y cuánto es de la familia. Y el último reto que nosotros vemos importante tiene que ver con el tema de la delegación hacia un externo. Pareciera como que solamente los familiares son los que tienen derecho a trabajar en los puestos importantes de las empresas. Entonces, ¿cómo contratar un gerente o incluso cómo contratar un director que no forma parte de la familia? Es otro de los grandes retos. ¿Deben existir objetivos en común dentro de la familia para asegurar el éxito de la empresa? Sí deben de existir objetivos en común, no necesariamente ideas parecidas. Algo que hemos visto, sobre todo en los procesos de planeación estratégica, es que cuando se hace una buena integración de diferentes ideas, de diferentes escenarios o diferentes proyecciones, podemos alcanzar objetivos mucho más retadores, pero sí, al final lo que tenemos que lograr es que todos vean lo mismo y que todos se orienten hacia unos mismos objetivos. ¿Cuál sería la principal recomendación si eres la cabeza de una empresa familiar? La principal recomendación es que profesionalices tu empresa familiar, que no dejes a la deriva los protocolos, las reglas, los esquemas de compensación. Si bien es cierto, una empresa familiar tiene mucho mejores bondades que una empresa no familiar. Una empresa familiar es mucho más resiliente. Una empresa familiar, algo lo vimos por ejemplo ahorita en pandemia, donde las empresas familiares resistieron mucho más que aquellas que no eran familiares, ¿no? Tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Al no tener las reglas claras, sobre todo en aquellas empresas que empiezan a tener una cierta bonanza, empiezan a caer en algunas prácticas que a la larga no son muy recomendables. Temas de compensación, temas de algún tema de libertades por ser familiares. Entonces el tema del nepotismo puede causar que las otras personas no familiares dentro de la empresa sientan injusticias o se empiece a crear una cultura pues no alineada al tema del crecimiento. Entonces nuestra primera recomendación es la profesionalización, que es la definición de objetivos, presupuestos y claridad de puestos y funciones y responsabilidades. Y el segundo escalón es la institucionalización. La institucionalización consiste en establecer consejos consultivos, consejos de administración,
asamblea de accionistas con todas sus definiciones de reglas y responsabilidades y un protocolo familiar que defina cómo va a ser la interacción entre la familia, la empresa y los accionistas. Pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y los esperamos en Expo PYME 2022.